¿Qué tal, parceros? Empezamos la semana con un reporte que ha dado revuelo en medios y redes sociales, y es que el famoso inversionista Michael Burry, famoso por predecir la crisis del 2008 y ser interpretado por el mismísimo Batman en la película The Big Short del 2015, ha puesto operaciones bajistas contra la bolsa americana por un total de 1.5 billones, o al menos eso es lo que dicen los titulares. Entonces quiero que revisemos bien los factos para entender bien esta operación, cómo le ha ido hasta el momento, y si tú o yo, personas del común, invirtiendo nuestro propio dinero, deberíamos hacer lo mismo que hace él. Estoy seguro que será un video muy interesante, espero que me puedas acompañar hasta el final, y si te parece buen contenido, reventar ese dedito arriba que me ayuda muchísimo. Empezamos revisando lo que se viralizó, que justamente fue este tweet que tenemos aquí en pantalla con más de 2 millones de reproducciones, que lo que nos reportaba en palabras textuales es que Michael Burry shorteó el mercado con 1.6 billones, es decir, 1.600 millones de dólares, comprando 890 millones de puts en el SPY, que es el ETF del S&P 500, y 740 millones de puts del triple Q, que es el ETF del Nasdaq. Dice este tweet también que esas operaciones ahora componen el 93% de todo su portafolio, y nos muestran la imagen donde se reflejan estos dos trades que nos muestran el tweet. Obviamente el tweet es muchísimo más escandaloso de lo que pasa en realidad. Lo primero que nos dicen es que shorteó con 1.6 billones, y parece que nos dijeran que él puso 1.600 millones de su bolsillo y lo shorteó directamente en el mercado, o que compró 890 millones en puts y 740 millones en puts del Nasdaq. Y eso no es tan así. En realidad, estos valores lo que reflejan es el valor nominal de la posición y no lo que él pagó por esa posición. Además, recordemos que estos son puts, es decir, opciones, y las opciones son instrumentos apalancados, donde tú pagas una prima que es relativamente un valor pequeño que te permite una exposición muchísimo más grande que la que podrías con ese mismo dinero directamente en el mercado. Y es algo que no nos dicen aquí en este tweet. Lo otro medio engañoso del tweet es que nos dice que esto compone el 93% de todo su portafolio. Esto tampoco es tan cierto. La verdad es que compone el 93% del portafolio que debe reportar a la Comisión de Valores. Esos reportes los hacen con un documento que se llama el 13F, y el 13F excluye algunas cosas. Para saber qué es lo que excluye, vamos a preguntarle a la inteligencia artificial, y gracias a ChatGPT podemos ver qué es lo que incluye un reporte 13F y qué es lo que excluye un reporte 13F. Y aquí vamos a enfocarnos básicamente en lo que excluye. Excluye principalmente holdings que están fuera de los Estados Unidos. Seguramente tenga inversiones por fuera de Estados Unidos. De hecho, se sabe que ha hecho algunas inversiones en bonos en Japón aparentemente, cosa que no debe reportar acá. De hecho, esos valores de renta fija, sean en Estados Unidos o por fuera de Estados Unidos, son otros activos que no debe reportar. Seguramente tenga algunas inversiones en bonos que han sido activos muy apetecibles en los últimos meses al menos. Inversiones en derivados e inversiones privadas, cosa que le gusta a Michael Burry. El que se vio la película se dio cuenta que incluso él mismo creó un propio derivado para poder apostarle en contra del mercado en el 2008, y que esos activos después se volvieron muchísimo más comunes, al menos así nos lo relata la película. Otras cosas que no debe reportar son operaciones en corto menores a 100 millones de dólares, otras posiciones por debajo de ciertos montos que también al parecer son 100 millones de dólares, y las operaciones en efectivo o lo que tenga equivalente a efectivo tampoco debe reportarlo, y seguramente eso compone un alto porcentaje de su portafolio. Entonces, primero, como para tener el contexto claro que no nos dice este tweet que fue de hecho lo que se viralizó, pues bueno, al menos ya nosotros tenemos un contexto. Ahora, otra cosa importantísima que nos omite decir este tweet, y es que estos reportes no son en tiempo real. Esto no quiere decir que él el día de hoy tomó estas posiciones, no. Estos reportes 13F se hacen con una periodicidad trimestral, y él lo que reportó el día de hoy que se dio a conocer, pues es el reporte de lo que cerró en el segundo trimestre, es decir, al cierre del 30 de junio de este año. Otra cosa
que no nos dice en estos reportes y que bueno, no está obligado a reportar es como son opciones al precio de strike y a la fecha de expiración, que es en últimas lo importante para saber en últimas cuál es la posición que él tiene, cuándo es que él espera que el mercado caiga. Entonces en este video yo voy a hacer algunas asunciones para saber más o menos un estimado de cuánto pudo él haber pagado por esa operación y cuánto tendría que él estar pagando periódicamente para mantener esa operación. Recordemos que él se hizo famoso por predecir la crisis del 2008, pero él empezó a apostarle en contra del mercado al 2006. O bueno, no voy a hacer spoiler al que de pronto no se haya visto la película, pero él se demoró bastante tiempo en ver esas ganancias. De igual manera, Michael Burry también estuvo metido en esa saga de GameStop. Fue una de las personas que más dinero ganó con GameStop, pero entró a GameStop muchísimo antes de que se diera todo ese boom y lo de Wall Street Bets. Si no estoy mal, él entró en el 2015-2016 y lo que pasó en Wall Street Bets fue en el 2020. Entonces Michael Burry sí tiene una reputación, ha hecho definitivamente mucho dinero con el mercado. Yo considero que es más que todo un permaoso, pero bueno, él tiene todos los fondos y tiene todo el respaldo para aguantar las posiciones por el tiempo que sea necesario, cosa que muchos de nosotros no tenemos. Entonces, al igual que en ocasiones anteriores, yo creo que él finalmente puede tener la razón, puede seguir pagando y pagando primas hasta que el mercado efectivamente caiga y él pueda tener sus ganancias, pero es una razón fuerte por la cual nosotros no podemos hacer lo mismo que él. Él tiene una lectura del mercado y empieza a apostarle y se mantiene en ella hasta el fin. Al menos eso es lo que sabemos de su perfil como inversionista. Pero estoy seguro que el 99% de las personas no tiene ese perfil y están dispuestos a pagar primas y a ver una posición en pérdidas de millones y millones de dólares antes de ver esas ganancias. No todos están dispuestos a aguantarlo. Entonces ya para terminar, vamos a ver más o menos cuál podría haber sido la posición de él, asumiendo. Recordemos que él solamente reporta la postura y no nos muestra los detalles. Entonces esos detalles son lo que importa. Nosotros, ¿qué podríamos asumir de estas posiciones? Bueno, si tomó estas posiciones y las reportó al final del trimestre anterior, pues la primera asunción que vamos a hacer es que al menos él está poniendo esa operación esperando esa caída para el próximo trimestre. Entonces asumimos que esas opciones puts son trimestrales, cosa que no estamos seguros, pero digamos asumiendo que son trimestrales. Aquí en pantalla tenemos el gráfico del S&P 500 y voy a marcar el cierre del 30 de junio precisamente de este año, que en su momento estaba cerrando en máximos del año. Y si nosotros como segunda asunción tenemos que el tipo tomó la postura en ese momento, que fue digamos el mejor precio posible para tomar una posición en corto en teoría porque fue el máximo del año, asumiendo que tomó esa posición at the money a 4.500 puntos aproximadamente. Igual vemos que después de esa fecha, prácticamente todo el tiempo, con la excepción de algunos días, casi que todo el tiempo se ha mantenido el mercado por encima de 4.500 puntos. Entonces, de entrada ya sabemos, sin incluso ir a ver valores y sin ir a ver todavía la cadena de opciones, que igual ya lo vamos a hacer en un momento, pero sin necesidad de verlo, sabemos que hasta el momento esa posición sí o sí garantizado está perdiendo dinero. Si efectivamente lo que él compró fueron opciones trimestrales, pues bueno, ahorita vamos a hacer un cálculo aproximado de cuánto dinero podría estar perdiendo hasta el momento. Pero recordemos que son estimaciones simplemente. Entonces, entrando en el ejercicio, vemos que la posición que él tomó, tanto en el Nasdaq como en el S&P 500, vamos a hacer más que todo el ejercicio en el S&P 500, fueron de 2 millones de acciones. Aquí nos muestra shares 2 millones. Eso quiere decir que como son contratos puts, los contratos, cada contrato es por 100 acciones. Eso quiere decir que en realidad él compró 20.000 contratos. Hay que tener ese valor en cuenta, 20.000 contratos. Aquí en pantalla tenemos la cadena de opciones del SPY directamente en la página del Nasdaq. Para este ejercicio estamos asumiendo que él está operando con opciones trimestrales y como la reportó al final del trimestre anterior, pues bueno, asumimos que son para el siguiente trimestre, que sería el cierre de septiembre. Entonces ponemos acá para septiembre de 2023 y opciones trimestrales. Recordemos, son opciones trimestrales.
Y aquí nos va a mostrar primero las del 1 de septiembre. No, necesitamos las del final de septiembre, las del cierre, es decir, las del 29 de septiembre, si no estoy mal. Justamente aquí tenemos las del 29 de septiembre. Aquí vamos a analizar para tratar de hacer el ejemplo a los precios, digamos, más acercados al real. Sabemos que él está operando con 20.000 contratos. Esos 20.000 contratos deberían hacer parte del interés abierto, que son la última columna que nosotros vemos acá. Cualquier valor por debajo de 20.000 no podría ser él, porque la posición de él es de 20.000 contratos. Entonces, como estamos nosotros asumiendo que él lo hizo al mejor tiempo, al mejor precio posible en su momento, at the money, recordemos, es decir, at the money es al precio en el que está en este momento, yo compro ese strike. Entonces, asumiendo que compro el strike máximo del año en ese momento, que es 4.50 en el SPY, 4.50 podría ser, vemos que tiene más o menos 40.000 contratos de interés abierto, podría ser perfectamente él. Vamos a analizar esos puts. Si nosotros analizamos esos puts, vemos, o podríamos aquí en esta página analizar los precios a los que más o menos los pudo él haber comprado, esos puts. Esos puts los tuvo que haber comprado aproximadamente entre mayo y junio. Como nosotros podemos ver acá, vamos a ver si puedo abrir esta imagen un poco más grande. Y si puedo acercarlo al menos, bueno, no tenemos muchísima definición, pero bueno, las compró entre mayo y junio. Como podemos ver acá, tuvo que ser al menos aproximadamente en $20. A partir de ahí ha seguido fluctuando. Sabemos que las opciones pierden valor con el simple paso del tiempo, y como es una opción put y el precio ha estado subiendo en gran parte de ese tiempo, pues bueno, eso explica la caída del valor. Entonces, si él compró, asumimos, a $20 y él lo que compró fueron 20.000 contratos que representan 2 millones de acciones, pues eso nos da un total de 40 millones de dólares, que sería el total de lo que le costó esa posición contra el S&P 500 en su momento, sabiendo o asumiendo que compró entre mayo y junio. Si compró antes de mayo y junio, pues compró a un precio muchísimo más alto. Si compró, digamos, no sé, a finales de marzo, bueno, a finales de marzo ya lo tendría que haber reportado. Si compró entre abril y mayo, en abril pudo haber comprado fácilmente alrededor de los $50, como podemos ver acá. Entonces no, asumimos que compró a finales de mayo, finales de junio, compró más o menos a $20. En este momento vemos que esos puts están a 8.45. Eso querría decir que esos puts que compró él por un valor de 40 millones de dólares aproximadamente, vemos que es un valor muchísimo más pequeño que los cientos de millones de dólares que nos pone acá. Igual manera, 40 millones de dólares es muchísimo dinero. Pero al día de hoy, asumiendo que estas son las opciones que tiene él, esas 20.000 contratos a $845, que es lo que estarían a mercado en este mismo momento, nos da aproximadamente unos 17 millones de dólares. Eso quiere decir que desde que él tomó la operación, un aproximado, recordemos que estamos asumiendo muchas cosas, está perdiendo más de la mitad de lo que compró en ese momento. Que, recordemos, por el perfil de inversionista que tiene él, posiblemente no sea ningún problema, y posiblemente él ya esté pensando en hacer un rollover al siguiente trimestre, o incluso ya lo hizo. No sabemos si ya lo hizo teniendo en cuenta las condiciones del mercado últimamente. Entonces, ¿cuánto le costaría hacer un rollover a él, asumiendo que quiera hacer el rollover hoy para las mismas opciones, pero con expiración al al final del año, al último viernes de diciembre del 2023? Pues ya sabemos que está costando más o menos unos 16 millones de dólares su posición actual. Digamos, si él quisiera hacerle un rollover a los contratos trimestrales del cierre de diciembre, de igual manera para el strike de 4.50, vemos que, bueno, primero hay solamente un interés abierto de 10.800 contratos, entonces él sabemos de por sí de entrada que él no ha hecho el rollover todavía, si es que lo piensa hacer y si es que está operando estos trimestrales. No sabemos si lo está haciendo mes a mes o si lo está haciendo
semanalmente. Bueno, no sabemos la periodicidad de esas opciones que él está operando en ese momento. Asumimos nosotros que son trimestrales. Y si lo son, pues bueno, todavía no ha hecho el rollover. Estas mismas opciones trimestrales, pero con expiración a diciembre, tienen un valor de 14.16. Eso quiere decir que un rollover a él le costaría la diferencia entre 14.16 y los otros que vimos eran aproximadamente 8.45, si no estoy mal. Entonces sería 14.16 menos 8.45 y eso lo multiplicamos por los 20.000 contratos que él tiene o por los 2 millones de acciones que él tiene. Y eso nos daría aproximadamente 11.4 millones que le costaría hacer un rollover y extender su operación, ya no para el final de septiembre, sino para el final de diciembre. Si es que él se va a mantener bajista con el mercado tal y como nos muestra este reporte, que bueno, al menos de lo que tiene que reportar, pues sí, el 98% pues muestra una postura muy clara de que el tipo está bajista en el mercado. Entonces, ya para concluir, pues bueno, nos queda muy claro que no todo el mundo tiene 11 millones de dólares para pagar cada tantos meses para mantenerse en una operación. Este inversionista tiene un track record de que sí, es correcto en sus análisis, pero en timing no es tan acertado, lo cual pues no es tampoco como para recriminarle. El timing es lo más difícil de proyectar en cualquier mercado. Él lo que demuestra igual es mucha resiliencia, se aguanta en sus posiciones, tiene muchísima convicción y pues vamos a ver si se mantiene en esta postura bajista cuando vuelva a reportar sus operaciones al final del siguiente trimestre. Por ahora está perdiendo dinero, seguramente se está manteniendo, seguramente no tenga problema en pagar esos 10, 12, 15, no sabemos, 20 millones de dólares que le cueste de prima seguirse manteniendo en esa posición, pero definitivamente es un ejercicio muy interesante. Espero que les haya gustado el análisis, más a profundidad, más contexto que simplemente dejarse llevar por un tweet viral demasiado escandaloso. Ya después, durante la semana, me imagino que en algún directo que haga durante la semana, analizaremos el S&P 500 y ver el gráfico que nos proyecta en el mediano plazo, en el largo plazo, para ver más o menos cuándo o más o menos hasta qué precio podría ganar Burry eventualmente. De pronto al final termine haciendo mucho dinero como lo ha hecho en el pasado, pero me imagino que le va a tocar mantenerse y pagar primas, que son cosas que no puede hacer todas las personas de a pie. Si les gustó este tipo de análisis, no se olviden de reventar el dedito arriba, darme su comentario, qué opinan al respecto, compartirlo, que me ayuda muchísimo, muchísimo con el algoritmo. Suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho y denle a la campanita para que les avise de los próximos análisis y directos que se harán en el canal. Cuídense y nos vemos en la próxima oportunidad.